Bien. Hermanos, abran su Biblia. Por favor, abran su Biblia. En Éxodo capítulo 20. Verso 5. Éxodo 25. Cuando estén allí, hermanos, díganme amén. Amén. Y así como estábamos puestos de pie, vamos a darle lectura a la Escritura. Como dice la Biblia, hermanos, dice la Escritura: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Vamos a leerlo otra vez. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Tomen su lugar. En mi familia, por tradición o por herencia, mis padres eran católicos, pero a la edad de 19 años yo conocí el Evangelio y llegué a una iglesia cristiana, una iglesia pentecostés, y ahí me convertí. Fue la única ocasión en mi testimonio personal, hermanos, la única ocasión que tuve contacto con una iglesia cristiana, y en esa única ocasión me entregué a Cristo. Gracias a Dios porque Él me salvó. Y a esa edad, hermanos, mi vida comenzó a cambiar. Obviamente que tuve oposición, dificultades, rechazo, problemas en casa, porque pues esto no era lo que mis padres tal vez esperaban o tenían temor de lo que pudiera suceder con mi vida. Pero bueno, han transcurrido ya los años y lo único que hemos visto es que nos ha hecho mucho bien el Evangelio, y caminar con Dios nos ha transformado, nos ha hecho mucho bien a mi vida, a la vida de mi hermano mayor, que fuimos los primeros dos en convertirnos. Es decir, en otras palabras, que nosotros somos la primera generación de creyentes en el Señor Jesucristo, y puedo decirlo pues genuinamente, ¿verdad? No por tradición, no por herencia, como comúnmente se piensa, ¿verdad? Nacer en una familia. La gente sigue diciendo: yo aquí nací, aquí viví y aquí me voy a morir. Pero no quiere razonar, no quiere pensar, no quiere abrir la Biblia, no quieres conocer la verdad, quieres seguir solamente una costumbre heredada. Yo espero, hermanos, que mis siguientes generaciones también repitan lo mismo. Gracias a Dios, en el caso de mi esposa es diferente, porque mi esposa, su papá o sus papás fueron su primera generación de creyentes genuinos, entregados, convertidos al Evangelio. Mi suegra vivió 83 años aproximadamente, y a los 20 años se convirtió al Evangelio, era catequista. Mi suegro también a los 20 años, joven, también se convirtió al Evangelio. Después de haber pasado una crisis económica familiar muy fuerte, cayendo a la pobreza, bueno, llegó el Evangelio, y el Evangelio los salvó a ambos, ¿verdad? Pero el tiempo en que ellos conocieron el Evangelio fue un tiempo difícil. Fue un tiempo de lucha, le estoy hablando de hace 60 años o 70 años atrás, donde con facilidad cualquier persona se oponía, cerraban puertas de trabajo, cerraban puertas de ayuda, perdías amistades, había mucho rechazo. Pero los que estaban buscando a Cristo, aquí al menos en el Valle de Orizaba, hablaban en lenguas, veían milagros, sucedían señales de Dios. Estaban llenos del poder de Dios, y era lo que los sostenía para poder sobreponerse a todas esas oposiciones. Entonces, bueno, mi esposa es la segunda generación de creyentes, ¿verdad? Que ella misma pues ha dicho: yo a los 8 años le entregué mi vida a Cristo, porque
escuché la palabra que decía que el que quiera venga a mí, y ella dice, de pequeña en la iglesia presbiteriana pasó al frente y recibió a Cristo. Y entonces, bueno, su vida siempre ha sido en el Señor. Y ahora, gracias a Dios, hermanos, que nuestros hijos, tengo 3 hijos, y los 3 hijos hemos procurado educarlos en el camino del Señor. Desde pequeños, ¿verdad? Siempre han estado en las escuelitas bíblicas. Para mí representa como la educación cristiana. Aunque yo soy pastor y somos pastores, pero entendemos que no solo en la iglesia es que ellos van a conocer a Dios, también lo conocen todos los días en la casa. Y entonces ya en la casa ya no soy pastor, ya ahora yo soy el ejemplo. Ahora, ¿verdad? Yo soy al que ven, no en el púlpito, en la plataforma, sino al que ven todos los días, cotidianamente, ¿verdad? Así que esa educación no solo quedó en que ellos me escucharan, si es que me escuchan, ¿verdad? Que su papá escuchando hablarlo ya es normal para ellos. De hecho, estar en los cultos es muy normal. Tener una Biblia en casa es muy normal. Estar escuchando prédicas y alabanzas es muy normal. De tal manera que como que no hay sorpresa. Pero mi expectativa, ¿verdad? Que gracias al Señor, pues mi esposa y yo hemos procurado hacer lo mismo con ellos y decirles, ¿verdad? ¿Tú ya recibiste a Cristo? Muchas ocasiones cuando se ha anunciado el Evangelio y se ha hecho el llamado, les hemos dicho a nuestros hijos, ¿ya recibiste a Cristo? ¿Ya le pediste perdón al Señor? ¿Ya tuviste una experiencia con Dios personal? ¿Ya puedes decir que te has entregado a Él? Y de pequeños, con ellos en algún momento sí nos han dicho que sí. Un poquito que crezca más adelante y que cuenten su propia historia, ya lo confirmaremos nosotros, ¿verdad? Yo y mi esposa ya sabremos en qué momento fue, porque ahorita todavía quizás ellos no tienen en mente cómo contar su testimonio, porque siempre han vivido guardados dentro de nuestra burbuja, que es nuestra casa y nuestra iglesia, y poco a poco, muy poquito han salido de esos límites, no han pasado más allá, no conocen el mundo, no saben lo que es la maldad. Ellos ven a la gente, la ven santa, a los hermanos en el templo los ven buenos, ¿verdad? Por eso son amables, son callados, son tiernos, saben que los hermanos los aman, pues son los hijos de los pastores, ¿verdad? Y gracias a Dios tratamos de encaminarlos, pero sí nos ponemos a pensar en que ellos no van a heredar nuestra religión, ellos no van a heredar nuestro ministerio, ellos tienen que tener su propia experiencia con Dios, ellos tienen que sanar sus heridas de nuestros errores como padres y tienen que, ¿verdad?, encontrarse con Dios y por ellos mismos abrir la Biblia y escuchar la voz de Dios que les hable y empezar, ¿verdad?, a tener una relación personal, como yo la tuve, hermanos, con Dios y como mi esposa la cultivó y aprendió a tenerla. Y así mis hijos también, que aprendan ellos mismos a orar por ellos, que no tengan, ya ponte a orar, ya te vi, no has leído la Biblia y súbete porque tienes que hacer esto y ya va a empezar el servicio y ellos lo van a hacer como una rutina. Pero a mí lo que me pasó, hermanos, me cambió la vida. A mí lo que me sucedió con Cristo me transformó. Para mí no fue una religión, no fue un cambio de hábito. No dejé la misa por el culto, no dejé el rosario por la Biblia, no dejé esto por lo otro, como si nada más, ¿verdad?, cambiara uno de hábito. Para mí fue una experiencia genuina con Dios. Por eso es que yo permanecí en el interior de la iglesia durante todo el tiempo y seguí aprendiendo la palabra de Dios. Y yo quiero que esa experiencia se repita en mis hijos. ¿Saben por qué es muy importante que se repita en la vida de nuestros hijos? Porque va a producir un avivamiento. Es decir, los va a despertar y les va a ayudar a ver que no es su entorno natural solamente en el que han crecido, que no se trata solo de crecer dentro de un hogar cristiano y tener una Biblia y asistir al culto como parte de su vida, sino que hay un Dios vivo, hay un Dios real, hay un Dios genuino, un Dios que a ustedes les cambió la vida, que a mí me cambió la vida y que hizo algo por nosotros, por eso estamos aquí. Pero nuestros hijos deben de saberlo. Y ellos también por eso tienen que estar en la iglesia. Ellos también tienen que tener necesidad de Dios. Amén. Entonces, bueno, ahora que he meditado, hermanos, y he querido compartirles acerca del avivamiento que viene, que necesita que haya arrepentimiento, que necesita que haya un redescubrimiento de la Biblia y que necesita que las vidas de los cristianos se ordenen
Este avivamiento también va a tocar a nuestras generaciones. Debe tocar a nuestras generaciones, pero la palabra de Dios es clara en un punto que tenemos que recordar, y es un punto, hermanos, que tenemos que llevar en oración. Es un asunto donde tenemos que poner mucha atención, que va más allá de nosotros, y es el punto de nuestra cuarta generación. De esto es lo que yo les quiero predicar, hermanos, de la cuarta generación, de su cuarta generación creyente. Amén. Y esa generación es la generación de un futuro incierto, la cuarta generación. Por eso leímos en este verso de Éxodo 25 que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Amén. Ahora me gustaría poder explicar por qué me hago referencia a la cuarta generación. ¿Por qué la cuarta generación es una generación de un futuro incierto? ¿Qué es lo que sucede en la cuarta generación? Que Dios no solo no me ve a mí y a mi hijo, sino ve a mi nieto y a mi bisnieto. Él está pensando más adelante que yo. Es decir, tal vez Dios está mirando el futuro en 150 años. Y en 150 años, hermanos, ya no voy a estar aquí. Ya no vamos a estar aquí, pero Dios sí va a estar aquí. Y Él sí va a poder ver el proceso, y Él sí va a poder ver lo que sigue de la historia. Por eso, hermanos, es que Dios le hablaba a Abraham. Era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de tres generaciones, de los abuelos, de los padres y de los hijos. Y Dios tiene una continuidad en la línea. Y yo me he dado cuenta, hermanos, y he descubierto que Dios cuando me salvó, no solo pensó en mí, pensó en mis generaciones. Y muchas de las cosas que Él ha hecho, no solo las ha hecho por mí, las ha hecho por mis generaciones. Porque Él quiere que mis generaciones no se pierdan, hermanos, porque ya sufrí, ya padecí, ya sentí lo que es estar perdido. Ya sé lo que es el dolor de Egipto, el dolor de la esclavitud, lo que es sentirse en el mundo. Yo ya lo sentí. Y Dios no quiere que mis hijos lo vuelvan a repetir, lo vuelvan a sentir. En la historia del Éxodo, hermanos, se nos cuenta cómo el pueblo hebreo estaba esclavizado en Egipto y cómo Dios lo libertó. Y Dios, cuando lo libertó, en el libro de Deuteronomio le dijo que le enseñara a sus hijos lo que significaban las heridas en sus espaldas. Cuando sus hijos preguntaran sobre las heridas en sus espaldas, ellos les explicarían: esto fue lo que viví en Egipto. Estas son las marcas de la esclavitud. Este es el dolor de los latigazos que me dieron los egipcios. Esto es lo que padecí, mis manos, de cargar tanto ladrillo, hacer tanto trabajo pesado. Y entonces, para que los hijos entendieran lo que Dios había hecho con los padres al libertarlos. Entonces la Biblia nos cuenta, hermanos, cómo Dios introduce al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Pero la Biblia también nos cuenta, hermanos, algo sorprendente. Antes de que Moisés subiera con el Señor, muriese, Dios le dijo lo que pasaría en el futuro. Y Dios le dijo: cuando el pueblo entre a la tierra prometida, el pueblo se va a descarriar, porque sus hijos no recordarán quién era el Dios de sus padres. Y nosotros vemos, hermanos, en el libro de los Jueces, cómo el pueblo de Israel en la tierra hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que creía que tenía que hacer. Y era una generación que no conoció al Dios de sus padres, pero fue una generación que se le dio todo. Fue una generación, como decimos nosotros, se le dieron las cosas en charola de plata. Y ellos ya no conocieron todo ese padecimiento, no sufrieron lo que fue la aventura de cruzar el mar así y pasar corriendo, huyendo de la esclavitud. Ellos no conocieron eso. Ellos conocieron las cosechas, conocieron las casas construidas, conocieron todo. Así que el problema no radicaba en todo lo que ya se les había entregado, sino que no reconocieran el precio que se había pagado y quién era el Dios que lo había hecho todo posible. Así que nosotros hoy, hermanos, también tenemos que detenernos a pensar sobre nuestras generaciones. Tal vez, hermanos, algunos de ustedes sean la primera generación o la segunda generación o la tercera generación, pero la clave está, hermanos, en cuidar la cuarta generación, porque yo viví un avivamiento y he tratado de transmitírselo a mi hijo. Pero ahora no sé qué va a pasar con el hijo de mi hijo, con mis nietos, que todavía no los veo. Pero yo tengo que orar por ellos, porque ahora ya veré, ¿verdad?, la tercera generación, y no sabré cómo mi hijo abrazó la fe, con qué pasión
abrazó la fe, si la abrazó como yo la abracé, entonces estoy seguro que su hijo hará lo mismo. Pero ¿qué pasa con el hijo de su hijo? O sea, con el nieto, el bisnieto. No sé qué pueda pasar. Porque la realidad, hermanos, de la vida espiritual es que tenemos altos y bajos. Y cuando nosotros, hermanos, nos apagamos en la fe, nos enfriamos en la fe, nos apartamos de la fe, estamos transmitiéndole también a nuestros hijos esta misma, ¿verdad? Esta misma situación. Y los hijos pueden decir, bueno, no busca mucho de Dios. Como mucha gente cuando platica, bueno, mi familia era cristiana, pero no buscaba mucho. O como muchos dicen, ¿verdad? Somos católicos, pero nunca vamos a la iglesia. Es una costumbre y la gente tiene solo una costumbre. Y en el pueblo cristiano, pues nos puede suceder de la misma manera, que si nosotros no logramos contagiar a nuestras generaciones y no le hacemos entender lo que costó, lo que significó, el precio que se pagó para caminar en la fe y para salir de la idolatría. Hermanos, porque estábamos perdidos, sin Dios, sin fe, sin esperanza, estábamos para condenación. Dios tuvo misericordia, nos abrió los ojos, nos quitó el velo, nos sacó, hermanos, de toda esa idolatría. Y qué difícil, hermanos, debe ser que veamos que nuestra generación no entienda y no valore y vuelva otra vez allá, de donde nos sacó Dios. Por eso es que la cuarta generación, puede ser una generación de un futuro incierto, aunque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, Dios es el Dios de 3 generaciones y Dios es el que va siguiendo la línea generacional y va viendo cómo, ¿verdad?, los padres han caminado con Él y cómo los hijos caminarán, y aún está pensando en la siguiente generación. Por eso, hermanos, esta palabra de Dios me encanta y me ayuda mucho, y debe de animarles a todos ustedes a pensar, hermanos, que bueno, gracias al Señor nosotros estamos en el camino y todos vamos luchando, pero ¿qué pasa de nuestros hijos? No podemos dejarlos. Yo recuerdo un testimonio de unas personas, unos hermanos que dijeron, no les queremos inculcar mucho la fe, cuando sean grandes que elijan. Y saben que lo único que pasó fue que se descarriaron del camino, que no eligieron bien. Porque la palabra de Dios dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Así que nosotros somos los que tenemos que inculcarles los valores, los principios. Tenemos que explicarles por qué es tan importante que ellos sigan caminando en la fe. Pero más que todo eso, hermanos, nos toca poner el ejemplo. Nos toca a nosotros mismos, antes que decirles a ellos, busca a Dios, no te apartes del Señor, pórtate bien. Nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, para que no sea necesario hablar palabras, que sea necesario dar ejemplos. Porque, hermanos, nuestros hijos nos dejan de escuchar cuando ellos están mirando lo que nosotros estamos haciendo. Ellos ya no oyen nuestras palabras, ellos miran nuestro ejemplo. Y si nosotros, hermanos, entendemos lo importante que es que impactemos a nuestras generaciones, entonces tendremos paz en el corazón y sabremos, hermano, que lo que Dios quería se cumplirá. Porque qué poderoso es, hermano, cuando una cuarta generación se vuelve a avivar y vuelve a encontrar a Dios, todo vuelve a empezar. ¿Y qué va a pasar, hermano? Que van a pasar 8 generaciones de pueblo cristiano buscando al Señor. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo impactante, eso es lo trascendente, eso es lo importante, que va a llevar a 4 generaciones donde hay un avivamiento. Otras 4 generaciones están garantizando que van a seguir caminando en el camino de Dios. Amén. Entonces, pocas familias hay de las que cuentan que han sido familias de generaciones en generaciones, de la 5ª generación, de la 6ª generación, desde los primeros que creyeron. Pero, hermanos, qué importante es que haya un punto de despertar, haya un punto de avivamiento, haya un punto donde uno de ellos o algunos de ellos vuelvan otra vez a desbordarse por Dios, porque van a llegar a toda su familia, ¿verdad? Van a impactar a toda la familia y vamos a seguir, y el evangelio va a seguir, pero va a seguir dentro de nuestras familias. Amén. Dentro de nuestras familias. Entonces, debemos de entender, hermanos, que nosotros podemos impactar a nuestras generaciones
a nuestras 3 primeras generaciones, pero tal vez la 4ª generación no logremos alcanzarla, no lo sé. Pero tenemos que hacer algo. Si nosotros oramos, si nosotros compartimos la fe, si nosotros entendemos, hermanos, si ayudamos a nuestra familia a que busque del Señor y eso suceda, entonces esto vamos a garantizar, hermanos, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer con el resto de nuestras generaciones. Por eso el verso 6 dice que Dios hace misericordia a millares. Éxodo 26 dice: Dios hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Quiero que leamos Jueces 2, verso 12. Aleluya. Amén. Jueces 2, verso 12. Perdón, sí, es el libro de los jueces. Ya hablábamos de los jueces. Y dice la Biblia, pues el tiempo de los jueces era un tiempo difícil, de anarquía, de ingobernabilidad, de que cada quien hacía lo que quería y no había en realidad una búsqueda de Dios genuina. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel, hermanos. Nada más unas pocas generaciones y entonces el pueblo se desvió. Corrió ese peligro. Dios de antemano sabía que esto sucedería. Y Dios, ¿verdad?, está procurando revelarse y Dios está tratando siempre de hacernos entender. Porque, hermanos, si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, es decir, que Dios va siguiendo, va observando, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en la herencia generacional. La herencia generacional del pecado o de la culpabilidad. El pecado y la culpabilidad alcanza la 3ª generación, llega a la 4ª generación. Y si una generación no rompe con esto, la siguiente generación lo va a heredar. Y así se va a continuar. Y ha pasado en la historia algo tan sencillo, tan claro, hermanos, tan evidente. Y contaba la hija de Franklin Graham, me parece, o la hija de Billy Graham. Billy Graham fue un evangelista por 60 años, muy reconocido en todo el mundo. Viajó casi a todos los países del mundo llevando el evangelio, y siempre donde él estaba llenaba estadios, multitudes de gente. Bueno, millones de personas se convirtieron a través de este hombre de Estados Unidos, de un pueblito. Es un pueblito que lo reconoce ya, ¿verdad? Pero es un pueblito que se pierde en Estados Unidos. No era una ciudad tan importante, pero él, ¿verdad?, se convirtió de todo corazón y cómo sirvió al Señor. Y su hijo también, ahora su hijo Franklin Graham también sirve al Señor. Pero bueno, recuerdo que me parece que su hija contó en una ocasión en un programa de televisión en Estados Unidos, ¿por qué la situación de Estados Unidos? Si Estados Unidos en su mayoría es un pueblo evangélico, la mayoría de los norteamericanos, más de la mitad, son evangélicos, ¿verdad? ¿Y por qué Estados Unidos estaba viviendo en crisis? Y ella dijo algo muy sencillo: bueno, porque hemos sacado la Biblia de las escuelas, porque hemos sacado la Biblia de los juzgados, hemos sacado la Biblia de cualquier lugar, hemos quitado de las plazas públicas la libertad de la oración, y de las escuelas hemos quitado la teología y la oración. Porque en Estados Unidos, hermanos, era como el cielo, ¿no? Donde tú querías podías llegar a orar. En la escuela te enseñaban teología, en la universidad había una materia de teología, historia de la iglesia incluida. Ya ven, hermanos, la última nota que sucedió en una universidad. Si ustedes vieron que se dijo que había un avivamiento y que pasaron, no sé si días o semanas, donde toda la gente estaba ahí, no se despegaba de ese lugar. Y era un recinto, un auditorio anexo de la universidad, donde los estudiantes se reunían para orar y para leer la Biblia, los estudiantes universitarios. Pero sucedió en un momento que ellos no se despegaban de ese lugar, seguían orando, seguían adorando, y así pasaron muchos días. Ahorita ya no se escucha tanto. Y se pensó
que desde ese lugar iba a brotar un avivamiento que iba a inundar a todo Estados Unidos, y se nos iba a contar que Estados Unidos, de pronto todo el país iba a estar orando y pegado en la iglesia y clamando a Dios por su nación, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero contarles, hermanos, es de que en la universidad esto se hacía, y no todas las universidades tienen esa oportunidad hoy. Pero décadas atrás, cuando se empezó a rechazar el evangelio y Estados Unidos se volvió como un país común, por no decir ateo, porque estaba prohibido ya predicar en las calles en Estados Unidos, hermano. Estaba prohibido cargar, abrir una Biblia en un juzgado, etcétera. Entonces la hija de Billy Graham decía: cuando permitimos esto, sacamos a Dios de nuestro país. Pero en la escuela, en la clase, empezamos a cambiar, porque en la escuela empezamos a permitir que los chicos se sentaran en la manera que ellos quisieran, que no se les prohibiera. Después, la siguiente generación, no solo permitimos eso, sino permitimos que los chicos dijeran lo que quisieran, las palabras que quisieran, no se lo prohibiésemos, ¿verdad? Y después, la siguiente generación, les permitimos que entraran a la clase masticando el chicle. Entonces, una generación llevó a otra generación a una situación más difícil, y la siguiente generación entró con otro problema más difícil, y hoy se preguntan por qué los estudiantes portan armas, y hoy se preguntan por qué los estudiantes matan a sus maestros y matan a sus compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos mismos lo permitieron, porque no hicieron nada para corregir ese error y dejaron que siguiera y siguiera y siguiera la mala conducta, el mal comportamiento. Hermanos, bueno, tal vez ustedes fueron de la generación de la que nos tocó el borrador, la regla, ¿verdad? Pasar al frente las orejas de burro. Y aquí estamos, ¿verdad? Somos la generación de cemento, o sea, pero qué comparación con la generación de cristal, como se dice ahora, ¿no? Entonces sí, los tiempos han cambiado y las formas han cambiado, pero tenemos que valorar qué es lo que está pasando. En relación con Dios es de la misma manera. Si una generación deja de buscar a Dios, ¿qué va a hacer la siguiente generación? Va a ser lo mismo y algo más. Es decir, la lejanía va a ser todavía mayor, hasta que tengamos generaciones de cristianos, hijos cristianos, que solo sean cristianos por el nombre, o que solo digan: mi familia es cristiana. Tal vez no yo, sino mi familia es cristiana y tú eres, no lo sé, lo estoy pensando. Y ese es el problema de la cuarta generación, hermanos, que si la semilla no queda bien sembrada en ellos, va a ser una generación que va a titubear, que no va a saber qué es lo que tiene que hacer, y que va a ser presa fácil del ateísmo y de cualquier otra ideología o cualquier otra corriente. Y eso, hermanos, yo creo que no es lo que queremos para nuestro futuro. No es lo que queremos para nuestros hijos, no es lo que queremos para nuestra familia. Así que tenemos un gran reto. Necesitamos un avivamiento en la familia. Necesitamos que nuestros hijos, ellos tengan una experiencia con Dios que los marque de manera personal, para que ellos marquen a sus hijos también con esta palabra y a sus generaciones. Amén. Pensemos por último, hermanos, qué legado les estamos entregando a nuestros hijos, y qué legado les estamos dando a nuestros nietos. ¿Qué les estamos dando? Les estamos dando una seguridad social, les estamos dando un bienestar económico, les estamos dando un lugar donde ellos puedan vivir. Sabe, hermano, que una de las cosas más importantes que uno debe hacer al heredar es cuidar la herencia y cuidar al heredero. Porque es bien sabido, hermanos, que quienes se ganan la lotería, las personas que no saben cuidar lo que tienen, al año siguiente viven en la pobreza, ¿verdad? Tuvieron todo y todo lo desperdiciaron. ¿Por qué? Porque no lo valoraron. Y tenemos que poner esto claro en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, en aquellos que vamos a heredar. Pero no solo le vamos a heredar las cosas materiales, hermano, no solo le vamos a heredar un título académico porque apoyamos a su educación, su estudio, sus logros. Realmente lo que debemos de heredar es la fe, porque la fe los va a sacar de todo problema. Porque el título no te va a resolver todo, ¿verdad? El gobierno no te va a resolver todo, pero Dios puede resolverlo todo, porque para Él nada es imposible. Hay que darle un aplauso a nuestro Dios, Él es digno. Aleluya. Amén. Sí.
démosle, hermanos, a nuestra familia un buen legado. Que nuestro interés sea en dejarles la fe, que ellos puedan contar. Yo recuerdo que mi mamá, y yo recuerdo que mi mamá, y yo recuerdo cómo oraba, y yo recuerdo que agarraba su sillón, se postraba, y yo recuerdo que se tapaba una cobija y estaba orando. Yo recuerdo que esta es su Biblia, aquí leía la palabra, aquí la rayó, aquí la marcó. Yo recuerdo que hacía esto, que hacía lo otro. Eso los estamos alimentando, les estamos dejando una herencia espiritual, un legado espiritual, de donde ellos se puedan sostener, para que puedan decir: el Dios de mi padre también es mi Dios. Y quiero que sea el Dios de mis hijos. Jesucristo, el Salvador de mi padre, que sea mi Salvador, el Salvador de mis hijos, y no hay otro. Amén. Así que, hermanos, tenemos que influir en la vida de nuestros hijos. Tenemos que influir. La Biblia cuenta, hermanos, hasta de los hijos del sacerdote Elí. Se nos cuenta en este periodo de los jueces, un periodo muy difícil, donde Elí había sido, ¿verdad?, un hombre consagrado para Dios, pero ya muy anciano, y sus hijos servían en el tabernáculo, pero sus hijos hacían cosas malas. Y Dios, a través del profeta Samuel, le había dicho: corrige a tus hijos, estórbales, dice la Biblia. Estórbale a tus hijos, no les dejes el camino libre, estórbales un poquito. O sea, de vez en cuando recuérdales, diles, pero sobre todo, como ya dije en un principio, muéstrales para que ellos vean, ellos recuerden, ellos sepan qué tienen que hacer cuando estén en un problema. ¿Qué hacía mi mamá? ¿Qué hacía mi papá? Yo recuerdo que se ponía a orar, yo recuerdo que se ponía a ayunar, yo recuerdo que le preguntaba a Dios, yo recuerdo que buscaba al Señor. Así lo voy a hacer yo, así lo tengo que hacer también yo. Y vamos a dejarles, hermanos, esa herencia maravillosa. Amén. Entonces, pues esto es lo que podríamos hacer, hermanos. Tal vez no podamos dirigir todo en la vida de los hijos, tal vez en la vida de los nietos y en las siguientes generaciones, tal vez no podamos. Pero hay una forma en que sí, hermanos, podemos lograr algo: es dejarles esa herencia de fe, ese legado de fe, sembrarles esa semilla, inculcarles, hermanos, esa enseñanza, para que ellos no se aparten. Algún momento, en alguna etapa, nuestras palabras van a hacer eco. Tal vez en un momento no escuchan, o tal vez no quieren, tal vez los hijos tienen una etapa que sean rebeldes, pero en algún momento, hermanos, las palabras van a llegar. Cuentan tantas historias y tantos testimonios de hermanos y hermanas que tuvieron hijos que se descarriaron en el camino del Señor y no querían nada con Dios, pero los padres siempre oraron por ellos y siempre dieron una palabra de fe. No dieron una palabra de condenación, no una palabra de señalamiento, sino una palabra de fe. Al hijo despilfarrador, ¿verdad?, al que se fue lejos, ¿verdad?, tenía una promesa, y esa palabra y esa promesa se cumplió, y el hijo realmente volvió a la casa del Padre. Así que esa es la esperanza que también tenemos, hermanos, que nuestras palabras, que sus palabras no van a caer en saco roto, que en algún momento Dios va a tocar ese corazón y les va a hacer volver y van a regresar otra vez al Señor. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar.